agradable y perfecta. No importa lo que esté pasando, hermano, no importa lo que estemos pasando. Y se lo digo por experiencia, porque ahorita estamos pasando por una situación no muy agradable, pero recuerden, yo recuerdo todos los días que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Entonces tenemos que repetir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero para que nosotros entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Pablo, un hombre tan sabio, ¿verdad?, colocó 3 elementos antes de que diga, porque él dice, para que comprobéis. Para que tú comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si estoy muy rápido, me paro, ¿no? Que tengo mucha información y tengo poco tiempo. Entonces, para que usted comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hay 3 elementos. El primero está en el versículo 1. Dice, ahí mismo en Romanos 12, para que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que el primer elemento para que usted pueda entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, usted tiene que presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El segundo elemento está en el versículo 2, en el principio, dice, no os conforméis a este siglo. Y el tercer elemento está en transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la semana pasada llegamos solamente hasta sacrificio vivo. ¿Recuerdan que decíamos que debemos presentar nuestro cuerpo? Y cuando Pablo habla de presentar nuestro cuerpo, en el griego está hablando de que tenemos que llevarlo, porque Dios nos dio la gracia infinita para nosotros, para que nosotros simplemente presentemos nuestro cuerpo, nuestra voluntad, lo que somos, todo a Él. Y cuando hablábamos de sacrificio vivo, hablábamos de nuestra vida diaria, que en nuestro diario vivir, cada día tenemos que entrar al altar de Dios y decirle, Señor, aquí presento mi cuerpo, porque quiero vivir conforme a tu voluntad. Quiero entrar en la relación profunda contigo y quiero tener una buena relación con los demás. Yo esto lo he dicho varias veces. Recuerden que la cruz, la estaca que está hacia arriba representa la relación con Dios, y la estaca que está hacia los lados es la relación hacia los demás. Dice Lucas 2:52 que Jesús crecía con gracia para los hombres y con gracia para Dios. Es decir, que si nosotros vamos a imitar y como dice Juan, ¿verdad?, andar como Él anduvo, tenemos que tener buenas relaciones con los demás y buenas relaciones con Dios. Amén. Muy bien, entonces, aparte de eso, en el versículo 1, cuando dice, presenta vuestro cuerpo, hay 3 cosas. Dice, presenta vuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es nuestra vida diaria, ¿verdad? Un profesor en el Instituto Bíblico nos decía, hermanos, esto no es fácil. Usted tiene que presentarse todos los días ante el altar de Dios y cubrirse con la sangre de Cristo, porque las tentaciones no son fáciles, ¿verdad? Aunque las tentaciones te acercan a Dios, porque tú dependes más de Él, ¿verdad? Usted tiene que levantarse todos los días y decirle, Señor, este día es para ti, que mis pensamientos, que mi vida sea conforme a tu voluntad. Entonces es presentarse todos los días en el altar de Dios, decirle, Señor, me sacrifico para ti, Señor, porque tú me amaste primero y ahora yo te voy a amar y te voy aunque no te puedo pagar todo, ¿verdad? Lo mínimo que te puedo dar es mi vida, como un sacrificio vivo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de sacrificio vivo, no solamente hablamos de las cosas negativas, ¿verdad? Porque también hablábamos de la semana pasada que el pecado, hay pecados que se ven más que otros, ¿verdad? Lamentablemente, porque nosotros castigamos más a los pecados que se ven, pero a los que no se ven casi no los castigamos. Bueno, pero es Dios que lo hace. Bien, entonces, como sacrificio vivo, no solamente las cosas malas, también hay cosas buenas, ¿verdad? Que pueden ser que están apartándote de Dios. Recuerda en Génesis 22, un pasaje que muchos conocen, digo yo, los que leamos la Biblia, hermano, lea la Biblia. En Génesis 22 sale el sacrificio de Isaac. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y me va a decir que el hijo es malo. ¿Tener un hijo es malo? Entonces, Dios le pide a Abraham, mira Abraham, ¿sabes qué?
yo necesito que me sacrifiques a Isaac. Y no es nada, que Abraham había tenido a Isaac a los 99 años. Es decir, era su único hijo y lo había tenido en la vejez. Entonces, Dios le pide a su único hijo. Eso quiere decir que había algo en el corazón de Abraham que necesitaba sacrificar. Ya los que han leído la Biblia conocen que al final no terminó sacrificando al hijo, sino que sacrificó a un cordero que Dios había puesto ahí. ¿Verdad? Entonces no solamente es lo malo, es todo aquello que te separa de Dios, tienes que sacrificarlo diariamente. Todo aquello que te separa de Dios, tienes que sacrificarlo diariamente. Y lo segundo que dice después del sacrificio vivo, dice es santo. ¿Quiénes de ustedes conocen la palabra santo? O por lo menos lo han investigado. Levanten la mano. Por allá Angiré. Por aquí Carla. 2. Ok. Los que han investigado, ¿qué es la palabra santo? ¿Qué significa? Apartados para Dios. Repite al que están al lado. Santo significa apartado para Dios. Dígase otra vez. Santo significa apartado. Muy bien. Entonces, apartado para Dios, ¿qué puede significar? ¿Qué puede significar para usted cuando nosotros decimos, oye, nos presentamos en sacrificio vivo, pero también tenemos que presentarnos como santos, o sea, como apartados para Él? Si nosotros nos ponemos a investigar dentro de toda la Biblia, existen muchas cosas que podemos estudiar para saber cómo podemos llegar a ser santos, ¿verdad? Pero generalmente los seres humanos, cuando queremos modificar algo que está dentro, comenzamos por fuera. Lamentablemente es así. Cuando queremos comenzar a cambiar algo que está en nuestro corazón, siempre buscamos cambiar el exterior. Se lo voy a poner de esta manera. En estos días escuché una historia de un predicador que cuando era niño, cuando tenía 8 años, iban de viaje. Y usted sabe que generalmente cuando uno va de viaje, uno toma las previsiones en su hogar, que si desenchufa allá, que si apaga aquí, que si cuidado con las hornillas, que no sé qué. Ok. Entonces, ellos iban de viaje y el televisor no lo habían desenchufado. Entonces, cuando ya estaban en el carro, mandaron a este predicador y le dijeron, mira, anda a desenchufar el televisor. Entonces se levantó, fue y desenchufó el televisor. Pero él dijo, oye, para ganarme la gracia con mi mamá y con mi papá, voy a hacer una de más. Voy a agarrar y voy a desenchufar la nevera. Oye, él contento, desenchufé la nevera, sin que nadie me dijera. Entonces se fueron al viaje, duraron 3-4 días. Cuando regresaron, en la casa había como un olor a algo muerto, así como que olía a algo feo. Y era que él había desenchufado la nevera, pero había carne y había pollo. Entonces, él por hacer una de más, lo cierto es que cuando estuvieron investigando, la mamá pregunta, ¿quién desenchufó la nevera? Claro que él tuvo que decir, mira, fui yo. Entonces, a él le dieron la tarea de que tenía que eliminar ese olor. Entonces él buscaba la manera, ¿cómo hago para eliminar el olor? Y comenzó a lavar la nevera por fuera. Por fuera, sí, le ponía ace, le ponía todo. Y ya está listo, mamá. Y el olor igualito. Pero tienes ¿qué hiciste? Porque no hiciste nada. Lava más. Y siguió lavando y lavando. Entonces después al final de la tarde le dice, mamá, pero ya estoy cansado. Y la mamá se le ocurre y le dice, pero tú sacaste la carne y el pollo que está... No. Es que generalmente pasa así en nuestra vida. Generalmente cuando hay algo dentro, ¿verdad? Comenzamos es por fuera. ¿Y qué es lo que necesitaba él? Sacar la carne, sacar el pollo y lavar. Por eso es que dice Cristo que de la abundancia del corazón habla la boca, en Lucas 6.
¿verdad? Él lo dice. ¿Por qué? Porque Él sabe que antes de comenzar a cambiar nuestro exterior, tienes que cambiar lo que está dentro. Antes de que comiences a lavar la nevera por fuera, comienza a sacar las carnes, comienza a sacar los pollos que no sirven que están ahí. Entonces, santo significa apartado para Dios. Ayer estaba buscando la manera de cómo transmitirle sobre cuáles eran las consecuencias para cuando nos presentamos a ser santos para Dios. Y el Señor de una u otra manera me dio esto. Llegué hasta el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel. Les aseguro que está en la Biblia, ¿yo? Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Se los aseguro, hermano. Capítulo 6, déjelo ahí. Cuando nuestra vida comienza a que cada día estamos siendo sacrificio vivo y cada día nos estamos presentando a ser santos ante Dios, hay una consecuencia inmensa y bonita, bella y hermosa. La cosa es que hay algunos pasos para llegar a ella, a la presencia de Dios. Todavía están distraídos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y téngalo ahí. Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué todavía en nuestra zona, en nuestra ciudad, en nuestro país, todavía siguen hablando de avivamiento, de avivamiento, de avivamiento, y todavía no hay un avivamiento? Y entonces yo me meto por allá y sigue avivamiento por no sé dónde, y la ciudad esta no va a ser igual, y Dios se va a manifestar, y sigue igual. Y entonces estuve conversando en el funeral de mi abuelo, en el día lunes, estuve conversando con un pastor que tiene años, es amigo de años de la familia, y estábamos hablando y comenzamos a hablar de esta ciudad, de Puerto La Cruz. Y él me decía, mira, Carlos, había una iglesia aquí, me voy a reservar el nombre, no porque sea malo, es muy bueno lo que le voy a contar. Había una iglesia aquí, Carlos, que una vez estábamos orando en la iglesia, todos. Creo que era una vigilia o un ayuno, no recuerdo lo que él me dijo. Pero estábamos orando y dice que llegaron los bomberos. Y entonces ellos salieron, ¿y por qué están los bomberos aquí? Y entonces comenzaron a investigar y los bomberos dicen, no, es que los vecinos nos llamaron para que viniéramos porque de la iglesia salía fuego. Y parecía que se estaba quemando la iglesia. Después me dice, esa misma iglesia, una vez trajeron un paralítico, pero paralítico total, o sea, de aquí para abajo. Y lo pusieron ahí. Y a los 5 minutos ese hombre se paró y estaba danzando y dándole gracias a Dios porque lo había sanado. Una iglesia en Puerto La Cruz, en el año 66. ¿Qué ha pasado con nosotros que hemos dejado que pasen esas cosas? Y entonces estuve conversando con él y los dos llegamos a la misma conclusión. Hay dos cosas que hemos dejado. Una cosa que hemos dejado y una cosa que existen los tiempos de Dios, ¿verdad? Existe lo que se llaman tiempos de Dios para las ciudades, para las naciones, para el momento. Pero los tiempos de Dios, que viene la segunda cosa que hemos dejado de hacer nosotros, los tiempos de Dios se dan cuando nosotros le damos tiempo a Él. Comenzamos a conversar y él me dice, mira, los jóvenes de aquella iglesia se reunían para orar, se reunían para ayunar. Aparte de que se reunían y salían y echaban broma, pero también habían días donde se reunían y se ponían a orar. El hermano me decía, mira, el orar era placentero porque entraba en la presencia de Dios de una manera hermosa.
porque quería hacerlo. Ahora el orar es como una obligación para nosotros. Él dice que se paraba a las 5 de la mañana con aquel fervor, joven de 20 y tantos años, y dice, aquí estoy, Señor. Y pasaba 2 y 3 horas orando. Pero era un placer, no lo hacía por obligación. Entonces el tiempo que nosotros le dediquemos a Dios hace que marquen los avivamientos dentro de las ciudades. Había en ese mismo tiempo, había una campaña unos años antes en el Chico Carrasquel. El Chico Carrasquel antes era un estadio más moderado, no era tan lujoso. Entonces, ahí había una campaña y donde se sanaban enfermos y donde había de todo, donde la gloria de Dios se manifestaba de una manera impresionante. Y hubo una vez que llegaron los políticos y lo sacaron de ahí y no lo quisieron dejar hacer más sus campañas. Después que salen de ahí, el césped de ese estadio no creció más hasta hace poco. Cosas de Dios maravillosas que habían en ese tiempo, pero ¿sabe por qué? Porque le dedicaban el tiempo a Dios. No era porque veía así, no era porque era alto, no era porque se pintaba así, se pintaba asado, porque se vestía así, no. Era porque entraban en la presencia de Dios a cada momento. Entonces, los tiempos de Dios lo hacemos tú y yo, cuando entramos ante Él, a decirle, Dios, yo quiero deleitarme en ti. Entonces, entendiendo esto de la presencia de Dios, yo llegué a este pasaje, segundo libro de Samuel, capítulo 6, y en este capítulo 6 van a haber 4 personas diferentes. Diga conmigo, 4 personas diferentes. Diga conmigo, 4 personas diferentes. Ok. 1 va a ser un hombre muerto. 2, un hombre bendecido. 3, un hombre danzando. Y 4, una mujer amargada. 1, un hombre muerto. 2, un hombre bendecido. 3, un hombre danzando. Y 4, una mujer amargada. Y todo eso en el capítulo 6. Yo quiero que usted lo tenga como referencia, pero le voy a echar el cuento largo, corto. ¿Qué dicen? El cuento largo, corto. David retoma el reinado, ¿verdad?, de su pueblo. Y David quiere traer el arca del pacto desde donde estaba a su ciudad. David era el rey David. ¿Han escuchado al rey David, me imagino? ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces el rey David quiere traer el arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto medía entre 70 por 1,20. ¿Cuánto sería, José? 70 por 1,20. Más. Así, 70 como por 1,20. Ajá. Medía el arca del pacto. Entonces, dentro del arca del pacto, y eso yo lo prediqué hace mucho tiempo también, habían 3 elementos. Vamos a ver quién se acuerda. Uno es la vara de Aarón, que la vara de Aarón simboliza la autoridad de Dios. 2 es los mandamientos, que simboliza la palabra de Dios. Y 3, el maná. Había un vaso de oro donde estaba un maná, que significa la provisión de Dios. Muy bien. 1, la vara de Aarón, que significa la autoridad de Dios. 2, ¿qué significa? Y 3, ¿qué significa? La provisión de Dios. Pero había un cuarto. Y en la predicación que yo tuve, yo se los dije. El arca del pacto significa la presencia de Dios. Donde estaba el arca, había una presencia de Dios impresionante. Impresionante. Y el arca del pacto, el día de hoy, significa nosotros. Nosotros. ¿Dónde está la presencia de Dios hoy día? En nosotros.
Es lo que le decía la semana pasada. O sea, no es nada más aquí en la iglesia, es donde usted esté, en su comedor, en su habitación, en su lugar de trabajo. Ahí está Dios con usted. Ahí está la presencia de Dios. Entonces, cuando David fue a buscar el arca del pacto, que significa o simbolizaba la presencia de Dios, trae el arca del pacto y hacen un desfile, como el desfile de la rosa que hacen los 1 de enero, ¿verdad? Y se agarraban el arca del pacto. Decía en Números 4, en Números capítulo 4, dice que el arca del pacto la agarraban con un palo, como un palo de escoba, porque no la podían tocar. Porque en Números 4, versículo 15, dice que si lo tocaban, podrían ser muertos. Entonces lo agarraban con un palo y se iban. Pero hubo una de esas que trastabillaron ahí, está en el capítulo 6, lo pueden leer después, trastabillaron y hubo uno que de repente hizo así para que no cayera el arca al piso. Y tocó el arca. ¿Sabe qué pasó? Usa. Un hombre muerto con la presencia de Dios. Y cuando yo comenzaba a decirle, oye Dios, ¿por qué? ¿Por qué la presencia tuya hace que muera Usa? Entonces comencé a reflexionar y Dios como que me abrió el bombillo. Me dice, cuando nosotros tomamos la presencia de Dios de una manera irreverente, de una manera rutinaria, que es nada más, ay sí, Dios está bien, fino. Cuando entramos de verdad a la presencia de Dios, entonces no es que nos va a matar literalmente, pero sí espiritualmente nos puede matar cuando la presencia de Dios se haga de una manera inmensa y usted no está preparado, sino que significa que para usted la presencia de Dios es simplemente que Él está ahí y ya. Usted no lo va a entender y va a morir espiritualmente. Entonces, el primer hombre que vemos, o personaje que vemos en esta historia es un hombre muerto con la presencia de Dios. Y el segundo es cuando David se entera de esto, de que Usa había pelado gajo, ¿no es que dicen? Había estirado la pata, había muerto. David se asusta. Ay, no, Dios mío, cuando agarremos esta arca, toditos nos vamos a morir. Entonces, cuando va en el desfile, usted sabe que cuando hay desfile, cuando hay marcha, la gente es muy curiosa, ¿verdad? Entonces salen a ver. Imagino que, esto ya es imaginación, imagino que este hombre llamado Obed Edom está así viendo la procesión o el desfile y de repente ven una bulla por allá y, mira, ¿qué pasó allá y tal? Y de repente aparece David, el rey David, y Obed-Edom se queda y le dice, mira, ¿no será posible que yo pueda meter el arca del pacto en tu casa? Ahí entre la cocina y la lavadora, entre la secadora, por ahí no puedo meter, porque mide 1.20 entre 70, más o menos. Y Obed-Edom, y rey, ¿qué pasó? Como usted es rey, yo no puedo hacer nada. Usted es el rey, usted es el que manda. Entonces, el rey David mandó a entrar el arca del pacto, es decir, la presencia de Dios, al lugar, a la habitación, a la casa de Obed-Edom. Pusieron el arca ahí y bien, siguieron viviendo. Ellos terminaron por delante, fueron a su desfile, terminaron su desfile y Obed-Edom tenía la presencia de Dios en su casa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Obed-Edom prosperó en todo lo que hacía. Se le multiplicaron el ganado, se le multiplicaron las bendiciones, se multiplicó la economía. Todo lo que tocaba era bendecido. Y era una persona que no conocía lo de la presencia de Dios. Entonces una vez, después de un tiempo, llegaron a David y le dijeron, mira David, ¿sabes qué pasó con el arca? Y David dice, no me digas esa broma. Seguro que Obed-Edom o uno de sus criados o a su mujer, como las mujeres siempre andan buscando cómo limpiar, ¿verdad? Entonces de repente vieron el arca y la quisieron limpiar y al tocarla se murieron. Dice, no, todo lo contrario. Obed-Edom está siendo prosperado en todo lo que toca.
Todo lo que hace la presencia de Dios lo bendice. Y David se asombra y dice, entonces hay que buscarla. Porque yo quiero prosperar, yo quiero que me bendiga la presencia de Dios. Entonces fueron allá y buscaron el arca del pacto. Entonces el segundo hombre o segundo personaje es un hombre bendecido, es Obed-Edom. Y entonces entra David a la casa de Obed y le dice, Obed, ya me he enterado de todo. Necesito que me devuelvas el arca. Y Obed-Edom dice, no, ¿cómo te la vas a llevar? Si a mí me ha bendecido de una gran manera, no te la lleves, no te la lleves. Mira, pásate aquí y cómete algo aquí, un mango, de todo lo que nos ha dado la presencia de Dios. No importa, Obed-Edom, pero tengo que llevármela. Fue tanto así que cuando David se la llevaba, Obed-Edom dijo, me imagino que reunió a su familia y dijo, tenemos que seguir a la presencia de Dios. No importa que dejemos esto, no importa que dejamos esto, porque necesitamos entrar en la presencia de Dios. El segundo libro de Crónicas dice que Obed-Edom y sus ocho hijos estaban como porteros cuidando el arca del pacto. Es decir, que Obed-Edom salió corriendo atrás de la presencia de Dios. No le importó ser el mejor granero, el mejor hacendado, no. Él siguió la presencia de Dios. Primero es un hombre muerto. Segundo, hombre bendecido. Y el tercero, un hombre danzando. Dice que cuando llegaron con el arca del pacto, David había hecho otro desfile grandísimo. Dice que cuando llegaron con el arca del pacto, David comenzó a danzar. Y danzaba y danzaba. A él no le importaba si era pentecostal, si era bautista, si era no sé qué, si aquí, si es correcto, si no es incorrecto. No. Él danzaba porque estaba en la presencia de Dios. Danzaba porque estaba en la presencia de Dios. Por eso es que a veces yo me siento tan libre cuando voy a alabar al Señor. ¿Verdad? Porque uno tiene que ponerse, hermano, estar en la presencia de Dios. No importa quién esté al lado, no importa si es pentecostal, si es bautista, si no sé qué, si el otro, no importa. Simplemente abandónese en las manos de Dios, ¿verdad? Y dance porque está en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios te hace vivir, te hace sentir bien, te hace sentir en las manos de Él. Si lo va a hacer para el Señor, hágalo fuerte, hágalo duro. Entonces, el cuarto personaje, porque tenemos un hombre muerto, un hombre bendecido y un hombre danzando. El cuarto personaje es la esposa de David. Cuando David está danzando en la presencia de Dios, está la mujer de David por allá. Y le dice, David, te descubriste todo delante de todo el mundo. ¿Cómo es posible? Tú, el papá de los helados, el líder de los líderes, tú danzando así. David le dice, ya sé que no entiendes lo que es la presencia de Dios, por cuanto a ti, a tu padre, ¿verdad?, le negaron el reino y me lo dieron a mí. Por eso, por la gracia de Dios, yo danzo por la presencia de Dios. Yo danzo y alabo a Dios. Y si tengo que hacerlo y humillarme más, lo haré por la presencia de Dios. Entonces los cuatro personajes eran un hombre muerto, un hombre bendecido, un hombre danzando y una mujer amargada. ¿Sabe qué dice el último versículo del capítulo 6? Dice, y estuvo el arca de Jehová, Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, porque no entendió la presencia y la unción de Dios en medio de ellos. Entonces, la conclusión es, hermanos,
que todo depende del corazón que tú tengas. El que seas bendecido por la presencia de Dios, el que seas santo, un sacrificio vivo, el que sea un hombre muerto, un hombre danzando o hasta una mujer amargada, depende del corazón que tú tengas. Yo no sé con cuál te identificas, con cuál de los cuatro te puedes identificar, pero ¿saben? Yo les invito a experimentar la presencia de Dios. Cuando usted experimenta la presencia de Dios, se olvida del que tenga a su lado, se olvida y entra y comienza a danzar al Señor y se comienza a ir en la presencia de Dios, porque cuando usted se pone en el reino de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, dice que después todas las demás cosas serán añadidas. Entonces busque la presencia de Dios. Es el tiempo en que usted y yo, hermanos, entremos en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios es que usted tiene que meterse a decirle: Señor, aquí estoy. Te entrego mis horas de televisor. Te entrego mis horas de internet. Te entrego mis horas de echar broma. Te entrego mis horas de deporte. Te lo entrego. Pero me meto aquí con la presencia de Dios porque yo anhelo estar en tu presencia. Entonces, hermanos, por último, depende de su corazón. Depende de su corazón. Depende de su corazón.